En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a sus señorías. Señor ministro, buenos días. Y a su equipo asesor también. Señor presidente, hemos recibido en la cuenta de esta secretaría 4 solicitudes de audiencia. La primera, del presidente del Colegio de Abogados de Chile, señor Héctor Humérez. La segunda, del conservador de bienes raíces y archivero judicial de Castro, señor Enrique Monasterio. La tercera, del representante legal de Netza S.p.A., empresa especialista en desarrollo de sistemas web, señor Marcelino Barraza. Todas ellas para exponer sus respectivas observaciones acerca del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, signado boletín número 12.092-07. También, señor presidente, la cuarta solicitud de audiencia es del perito psicólogo de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Mauricio Pavés, para exponer sus comentarios sobre el proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Civil correspondiente al boletín número 8.197-07. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida al ministro de Justicia y a su equipo. ¿Y el objeto de la citación del día de hoy, secretario? Sí, señor presidente. En la tabla del día de hoy figuran 2 asuntos. El primero, iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifique y complementa la ley número 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia, que es el boletín número 14.590-07. Y el segundo asunto en tabla es comenzar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, que son los boletines números 14.107-07 y 14.123-07, ambos refundidos. Gracias, secretario. Le ofrezco la palabra respecto al primer proyecto al señor ministro de Justicia. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo. Saludar también nuevamente a la senadora Peri y al senador Munchumilla, a Ignacio y al resto del equipo de la Secretaría de esta comisión. Tal cual conversamos, presidente, este es un proyecto de extrema urgencia, puesto que al no renovarse el estado de excepción constitucional, el proyecto de ley que se dictó en abril del año pasado, que recoge en la ley 21.226, que estableció medidas para poder enfrentar la emergencia y mantener la continuidad del servicio en el ámbito judicial, se terminaría su vigencia por cuanto este estaba amarrado, por así decirlo, a la existencia del estado de excepción constitucional. Como han mejorado las condiciones sanitarias, como todos sabemos hay un momento distinto, más favorable al país por la vacunación, en fin, por todas las medidas que se han tomado. Entonces, no se renueva el estado de excepción constitucional y, sin embargo, aún no tenemos terminada la tramitación del proyecto de ley que ya vio esta comisión y aprobó el Senado respecto de cómo hacer de la situación actual hasta la plena normalidad de la actividad judicial un periodo de transición, que es el proyecto de ley que estudiamos latamente, si ustedes recuerdan, aquí en esta comisión, y que está en estado muy avanzado de tramitación en la Cámara, pero no está listo. Entonces, para evitar que el término del estado de excepción signifique el término de la ley 21.226, que significa el término de las prórrogas de las audiencias, el término de la reapertura de los mecanismos probatorios, las posibilidades de uso de la vía remota o videoconferencias para las audiencias y otros trámites judiciales, y en general para que la Corte Suprema, vía autoacordado, pueda mantener el funcionamiento de la actividad judicial en tiempos de pandemia, es necesario una norma que prorrogue por un corto plazo la 21.226, de manera de poder, mientras se prorroga esta norma, terminar la tramitación de la ley que está hoy día en la Cámara de Diputados y a la que hacía referencia. Ese proyecto de ley debería estar listo en los próximos días. Entonces, el primer objetivo de esta norma es simplemente prorrogar la 21.226 hasta el 30 de noviembre, convencidos de que, dado el avance de la tramitación, en estos 60 días terminaremos la propia y, en consecuencia, el 1 de diciembre
entraría a regir la próxima ley con los antecedentes que ustedes conocen y por lo tanto no necesito explicarlo, que nos va a permitir una transición ordenada, incorporar normas de aprendizaje de este periodo y al mismo tiempo algunas normas de modificación permanente en todos los ámbitos judiciales, no solamente penal, civil, laboral y de familia. Dicho eso, que es el objetivo principal de la ley, dadas ciertas situaciones de contingencia que se han producido en este tiempo, estamos introduciendo unos breves cambios modificatorios al proyecto original. El primero es el que dice relación con los mecanismos probatorios a los que ya hacía referencia. Uno de los principales problemas que ha tenido hoy día el sistema judicial es la paralización de los términos probatorios, porque eso significa que miles de juicios se paralizan. Se puede trabajar en todas las etapas anteriores, digamos, al proceso, pero si llega el término probatorio y este está clausurado, los juicios se paralizan. Y ahí ha habido una enorme queja de muchas personas, tanto los más connotados han sido en el ámbito de arriendos, pero en general, en todos los ámbitos de las contiendas judiciales civiles. Y eso es lo que nosotros hemos pensado que corresponde aplicar una norma que modifica un poco lo que se aprobó originalmente en el Senado y que es la norma que nos sugirió la Corte Suprema cuando informó sobre el proyecto despachado por el Senado a que he hecho referencia. Y básicamente se señala que los términos probatorios se van a reanudar a petición de parte, de manera que no se mantiene la prohibición de tener términos probatorios y se abren, pero sujeto que sean a petición de parte. Si se hubiese hecho que de oficio empiecen y con 10 días hábiles y todo lo demás, se produciría un verdadero colapso en los tribunales que tienen numerosos términos probatorios cerrados y pendientes. En cambio, si lo hacemos así, a petición de parte, ¿no? Y el juez entonces puede programar las audiencias probatorias, podemos producir una recuperación ordenada de los procesos judiciales a lo largo de todo el territorio, permitiendo que se reactiven estos procesos que han estado suspendidos. Ahora, hay dos cambios colaterales que van acompañando a esta decisión. Al reabrirse los términos probatorios, ocurre lo siguiente. Hay dos normas en el Código de Procedimiento Civil que deben ser adaptadas, porque una de ellas, la del artículo 52, que señala que cuando han transcurrido más de 6 meses sin que se dicte ninguna resolución en el proceso, la reapertura del mismo debe hacerse con notificación personal o por cédula. Bueno, como en este periodo la suspensión de estos procesos se ha debido a una norma legal, no nos parece que sea necesaria el emplazamiento personal o por cédula, sino que simplemente la notificación normal que se establece y evitamos así que entremos de nuevo a que los receptores tengan que estar en procesos imposibles de cumplir por los plazos y los tiempos que demoraría, sumado a los costos que eso implica para las partes. De manera que entonces la primera norma complementaria a la de reapertura de los términos probatorios es que el artículo 52 para estos efectos no se aplicará, de manera que el tiempo que ha transcurrido desde la suspensión por ley no obliga a un emplazamiento personal como el que establece el artículo 52. Y en la misma línea también hay un problema con el abandono del procedimiento. Si transcurren ciertos plazos, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, si no ha habido movimiento, puede abonarse el tiempo para el efecto del abandono del procedimiento, que son 6 meses para el ordinario y 3 años para el juicio ejecutivo. Pues bien, dado que la suspensión ha sido causada por ley, estimamos que esa norma no debe regir y por lo tanto los plazos del tiempo que ha transcurrido desde que se dictó la ley hasta la fecha que se levante no deberán imputarse como abandono del procedimiento.
Y puedo agregar que en el caso de esta misma norma, la Cámara de Diputados, por una indicación que presentó el diputado Marcos Ilavaca, el presidente de esa comisión, no solamente le agrega en esta disposición una referencia a los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, que se refieren a lo que acabo de mencionar, sino que también no se contabilizará el tiempo, dicen, en el que el juicio hubiera estado paralizado por disposición del artículo 6, que esa es nuestra norma, y le agregaron o por cualquier otra causal producto de la pandemia, lo cual lo hace todavía más comprensible el efecto que estamos buscando. Es decir, cuando ha habido suspensiones que no sean adjudicables a la inacción de la parte, sino que a la ley 21.226 o a cualquier otra situación provocada por la pandemia, no se produce el abandono del procedimiento. En consecuencia, nosotros estamos proponiendo, ya entrando más en particular, la derogación del artículo 6, que es el que suspende los términos de la prueba hasta los 10 días hábiles posteriores al cese del estado de excepción, y incorporando una norma, el artículo 12, que viene a sustituir la forma como se va a reanudar los términos probatorios con los dos aspectos o consecuencias a que he hecho referencia en materia de notificación y en materia de abandono del procedimiento. Eso es lo sustantivo que se está planteando. Pero adicionalmente, en consideración de que hay una causal específica de entorpecimiento que no está referida al estado de excepción, sino que está referida al estado sanitario. Es decir, cuando a consecuencias de las restricciones impuestas por la autoridad o de limitaciones provocadas por la emergencia sanitaria que ha sido consecuencia del COVID-19, no se supone que el alza del estado de excepción impida seguir alegando esta causal de entorpecimiento, porque, repito, no está originada en el estado de excepción, sino que en la situación sanitaria. Y por lo tanto, esa norma se excepciona de esta prórroga en el sentido antes mencionado. Y por lo tanto, tenemos la posibilidad de mantener su funcionamiento. En resumen, presidente, lo que busca esta norma es prorrogar la 21.226 hasta el 30 de noviembre, permitiendo la restauración de los términos probatorios a solicitud de parte, con cuidado de no imputar esos plazos prohibidos o suspendidos legalmente en el artículo 52 respecto del emplazamiento o respecto del abandono del procedimiento referidos en los artículos 152 y 153 del CPC, y adicionalmente mantenemos activa la posibilidad de la acción de entorpecimiento cuando éste hubiese sido originada en materia de emergencia sanitaria, que no tiene que ver con el estado de excepción. Eso es básicamente el proyecto. Es un proyecto muy simple y por razones obvias requiere de un pronto despacho, porque el estado de excepción se termina el 30 de septiembre. Eso significa que la ley 21.226 termina el 30 de septiembre y nosotros tenemos que tenerla prorrogada en los términos que hemos señalado a más tardar el 30 de septiembre. Porque si esta norma, la promulgación de esta ley en trámite, se hace el 1 de octubre, ya no tiene efecto porque la ley muere el 30 de septiembre. Y por lo tanto, tendríamos que reformular nuevamente la 21.226 en estos términos. Por eso la urgencia, y yo agradezco al presidente que haya incorporado en esta reunión, incluso antes de que se dé cuenta en la sala, apelando a la norma que estableció el Senado para la tramitación de proyectos urgentes vinculados a la pandemia, que se haya incorporado, porque es un proyecto muy simple. La verdad es que en la Cámara se discutió y despachó en 30 minutos, 40 minutos, por la urgencia y la simplicidad del mismo, pero muy importante para mantener la continuidad, y así presionamos para poder asegurar que el otro proyecto, que es el que nos interesa, tenga lo más
pronto posible su aprobación ahora por la Cámara y por las diferencias por ambas, si es necesario, de manera de poder tener una legislación bastante completa y de buena consistencia, como es el proyecto que estamos tramitando y que fue producto de un trabajo de comisiones legislativas, prelegislativas, con participación de Poder Judicial, del Ministerio Público, de los defensores, de académicos, de abogados, etcétera, y luego largamente analizada por esta comisión y ahora por la de los diputados, que nos va a permitir un régimen de transición bien pensado. Pero necesitamos estos 2 meses en los términos que acabo de describir. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Ofrezco al senador Buenchumilla. ¿Está sin audio, Pancho? Sí, ahora sí. Gracias, presidente. No, yo quería hacer una consulta, ministro, a propósito de lo siguiente. Ha quedado muy clara la explicación, pero días atrás surgió en una conversación a propósito de la planificación de los comités en la tabla y en la petición suya de incorporar esto rápidamente antes de dar cuenta, digamos una inquietud que tal vez pudiera manifestarse en la sala y para lo cual yo quería hacerle la consulta y alertar, por así decirlo. Una cosa menor, pero que no deja de tener que responder. Se dijo, bueno, nosotros somos un poder del Estado, nosotros el Senado, y vamos a volver a trabajar presencialmente porque también se acaba el 30 de septiembre la posibilidad de hacerlo telemáticamente. Y entonces el Senado está tomando las medidas correspondientes para que volvamos en octubre. Entonces se dijo, ¿y por qué el Poder Judicial pide una situación de excepción en circunstancias que todos tenemos que volver a trabajar en forma presencial? Entonces creo que vale la pena explicar, digamos, cuál es la distinción entre un poder y otro. Porque se sugirió a la rápida, no estoy diciendo que hubo una oposición, una crítica, sino que surgió como la duda, ¿no? La inquietud. Alguien dijo, ¿no? Bueno, nosotros volvemos, somos un poder del Estado, el Poder Judicial es otro poder, bueno, que vuelvan igual que todos, ¿por qué van a tener el privilegio, entre comillas, ¿no? de seguir de esta manera? Entonces creo que conviene explicar eso y más encima conviene explicar el sentido de política pública de la ley que está pendiente definitivamente, que está en la Cámara de Diputados y que probablemente va a volver en algún minuto al Senado si es que se modifica. Entonces, quería plantearle eso, ministro, digamos, que me surgió esa preocupación. No sé si se entiende bien lo que quiero decir. Gracias, Francisco. Antes que el ministro conteste, ofrezco la palabra. No veo palabra, entonces quiero aprovechar de hacerle algunas consultas al ministro o a su equipo. A ver, la primera, se entiende que al derogarse por esta ley, el artículo 6º se termina con la suspensión de los procedimientos. Eso es lo que en el fondo la norma propone y lo que se está buscando es hacer una cierta adecuación respecto de, entre comillas, la suspensión de ciertas actuaciones judiciales hasta el día 30 de noviembre. Entonces, en esa línea, en el artículo 3º del proyecto, que se incorpora un nuevo artículo 11, parte señalando a excepción de los artículos 4º y 6º. ¿Cuál es la razón de colocar el número 6º si este proyecto está derogando el artículo 6º? Me gustaría que hubiera una explicación para la historia de la ley. Y lo otro, también para la historia de la ley, que pudiera quedar claro que si bien es cierto, este proyecto no menciona el artículo 7º, hay que entender que las reglas que contiene respecto al inciso 2º y 1º relativo a la suspensión de ciertas actuaciones conforme al Código Procesal Penal o al Código de Procedimiento Penal
se entienden vigentes hasta el 30 de noviembre y además se entiende que tienen los 10 días hábiles posteriores al 30 de noviembre antes de poder reanudar normalmente el funcionamiento. Esas dos precisiones para la historia de la ley. Y lo tercero, respecto del nuevo artículo 12 que se incorpora. Ahí yo tengo un par de dudas. La primera, se entiende que si este proyecto se aprueba, como vence el estado de excepción constitucional a partir del día 30 de septiembre, es decir, desde el 1 de octubre, se podría solicitar la reanudación de los términos probatorios. Entonces, esto, tiendo a pensar que esto además puede significar un problema para los tribunales si todos quienes tienen causa suspendida comienzan a partir del día 1 a solicitar la reanudación de los términos probatorios. Entonces, en este sentido, ¿no será mejor colocar una fecha cierta, decir que a partir de, no sé, el 30 de octubre se podrá solicitar, con la fórmula que aquí está propuesta, a petición de parte y por resolución del tribunal, la reanudación de los términos probatorios como una forma de poder dar un espacio de tiempo a los tribunales que se puedan organizar frente a la multiplicidad de solicitudes que van a aparecer de este término? Y lo segundo, tengo una duda respecto de cuál debiera ser la notificación, porque guste o no guste, estos procesos han estado paralizados más de un año. Uno debiera entender que aquí opera la regla general de la notificación por estado diario. No sé si en este caso sería prudente colocar que la notificación, más que por estado diario, sea por cédula, atendida a la suspensión del tiempo que han tenido los procedimientos. Entonces, en eso tengo una duda respecto de cuál debiera ser efectivamente la fórmula de notificación una vez que el tribunal ordene la reanudación del término probatorio. Tiendo a pensar que no debiera ser la regla general de estado diario, sino que debiera ser la notificación por cédula. Y el segundo, en el mismo artículo 12 nuevo que se incorpora, ahí se señala que no va a regir la notificación del efecto del artículo 52. Pero a renglón seguido dice: lo anterior es sin perjuicio de las facultades de los tribunales de ordenar otras formas de notificación. Entonces, si pudiera dar una explicación más clara, porque en el fondo no se debiera notificar la suspensión por cédula, pero el tribunal podría ordenar notificar por estado diario, notificar personalmente o por aviso. Entonces, aquí para la historia de la ley, que se pueda precisar el sentido de ese inciso. Y lo último, tengo una duda respecto de lo que agregó la Cámara, entiendo, según lo señaló el ministro, en el inciso final del artículo 12. Porque básicamente lo que se señala es que no corre la institución del abandono del procedimiento mientras los juicios estuvieron suspendidos en el fondo por causa legal, que fue la ley 21.226. Eso es meridianamente claro, pero me causa ruido la expresión cualquier otra causal producto de la pandemia, porque esto es demasiado amplio. O sea, esto no... ¿Qué se va a entender por una causal producto de la pandemia? Que, por ejemplo, un abogado no tenía mascarilla para ir a audiencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues esto puede abrir un sinfín o un forado respecto de incidentes en la materia que probablemente van a sobrecargar más a los tribunales. Si lo que se está buscando es hacer referencia a alguna causal de la pandemia, yo buscaría que fuera algo mucho más específico, porque uno podría caer en alegaciones realmente absurdas, alegando que tienen que ver con la pandemia cuando no lo son, con el único objeto de dilatar y sobrecargar al tribunal en temas incidentales. Por eso a mí me gustaba, y tiendo a pensar que era mucho más limpia la redacción original que planteó el Ejecutivo en este tema de abandono de procedimiento. Eso, ministro. Gracias, presidente. Varias consultas y que reflejan efectivamente las inquietudes que levanta este tema. Respecto de la primera, algo estuve hablando con el secretario del Senado cuando hablábamos del retorno, y efectivamente el primero empieza el retorno a la normalidad de funcionamiento institucional. Y el mío me planteaba que probablemente para el Senado no iba a ser fácil hacer ese retorno de un día para otro, que hay situaciones complejas que ameritan tener otras fórmulas de solución. Bueno, respecto de los jueces, y respecto no solamente de ellos, sino de muchas instituciones, el retorno no va a significar vuelta el 1 de octubre a la plena normalidad porque desapareció el estado de excepción. Y los propios jueces van a tener que ir abordando gradualmente cómo funcionan, porque la verdad es que los términos probatorios, como comentamos, realmente se paralizaron de cuajo, y hay
cientos de miles de juicios que así están. Nos decían, por ejemplo, que el Consejo de Defensa del Estado tenía paralizados 25.000 juicios con términos probatorios paralizados. Bueno, entonces, si uno empieza a ver en el funcionamiento institucional, tenemos una complicación grande, y por eso es que hemos querido abrir los términos probatorios, pero no en forma automática, como estaba previsto en el texto original de la 21.226, que decía, vuelta a la normalidad, tendrán 10 días para empezar a fijar los términos probatorios los jueces. Y de ahí en adelante empezarán a regir. Aquí se está buscando una norma que acomode a los jueces. ¿Por qué? Y me remito a la situación más general. Lo que ha permitido y va a seguir permitiendo hasta el 30 de octubre esta prórroga de audiencia y otras materias que han hecho que hoy día los jueces estén funcionando, todos ellos en forma remota, ¿no? Tanto los jueces de primera instancia, pero las Cortes también, y la Suprema del mismo modo. Y no creo que el 1 de octubre vayan a volver todos a los tribunales. Hay probablemente todavía normas de aforo que van a impedir el funcionamiento de los juzgados, sobre todo por las faltas de espacio que puedan haber en los tribunales. De manera que aquí, de nuevo, es importante ver cómo gradualmente las instituciones se van a poner al día. Y, entre otras cosas, la prórroga que tiene esta 21.226 le va a permitir en los próximos 2 meses, octubre y noviembre, a través de autos acordados, ir fijando el retorno a la normalidad, cosa que no ha sido fácil. Yo puedo contarles que nosotros tenemos problemas y hemos tenido, por ejemplo, de la región de la Araucanía, algunas inquietudes que nos han hecho llegar distintas personas, porque no están funcionando todas las oficinas del registro civil, sobre todo en comunas rurales, o porque funcionan un día a la semana, o 2 días a la semana, o 3 días a la semana, y ello se debe fundamentalmente a la falta de personal, por licencias médicas, porque son población de riesgo, por situaciones varias. Bueno, hemos hecho el máximo esfuerzo posible, hemos pedido que nos liberen de la norma que no podemos recontratar, que está congelada la planta, la circular 15, pero no hemos logrado la totalidad, y eso hace que miremos con buenos ojos que en los meses a partir de octubre, terminado el estado de excepción, podamos ir cumpliendo con que todas las oficinas del registro civil en todo Chile funcionen de lunes a viernes, porque es un servicio absolutamente necesario para 1000 cosas, y por lo tanto estamos en esa situación. Pero ¿se gatillarán todos el 1 de octubre? La verdad es que lo dudo, lo tendremos que hacer gradualmente, y eso esperamos que ocurra también con los tribunales, porque parte de los problemas que tenemos con los tribunales está precisamente radicado en que dejaron de funcionar presencialmente y ahora van a tener que volver, y por lo que hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, ellos están tomando medidas para un retorno gradual, presencial, al funcionamiento de los tribunales. Pero repito, no se va a lograr de un día para otro. Yo creo que este es el proceso que se va a ocupar, probablemente le tomará un par de meses, que son los que nosotros esperamos coincida con el nuevo régimen transitorio que hemos establecido en el proyecto de ley al que hemos hecho referencia. Ahora, entrando a los planteamientos que hacía el presidente de la comisión, efectivamente, vuelvo a precisar que lo que se permite activar son los términos probatorios. Eso es lo único que ha estado congelado. Lo otro ha estado ralentizado, enlentecido, si se quiere decir, porque de alguna manera las audiencias pueden funcionar. Se prorrogan, funcionan en forma remota, en fin, ha habido una mayor lentitud en los procesos, pero no han estado paralizados, pero sí lo estaban los términos probatorios. Y por eso mismo es que la fórmula que se está utilizando es una fórmula que permite que el juez gradúe la reapertura de los términos probatorios. Porque si dejáramos que todo empiece a regir según las normas, vigentes, tradicionales, comunes, entran a regir de inmediato. Y eso produce una situación de descontrol judicial que complica. Mientras que si él tiene
el manejo de la fijación de las horas a petición de parte, entonces pensamos que esto va a ser una transición graduada. Esta norma fue propuesta por la Corte Suprema, como les decía, para poder precisamente pensar el retorno con una cierta lógica y una cierta mayor tranquilidad respecto de la situación de colapso. Ahora, sí advertimos que los otros procesos que han estado enlentecidos se van a agilizar con el correr de los días a propósito del retorno, y eso va a producir una actuación más proactiva de parte de las partes de los tribunales. Por eso que necesitamos con urgencia las normas de transición que hemos establecido, y esperamos que el 1 de diciembre sí las tengamos vigentes para poder avanzar. En otra materia, respecto de la notificación, la inquietud que plantea el senador Araya respecto de ella, lo que se ha establecido es que como la suspensión de los términos probatorios no se ha debido a una falta de actividad de las partes, una falta de interés, sino que a la ley que ha suspendido los términos probatorios, su reactivación no tiene por qué ser como la primera vez, cuando se hace el inicio del término probatorio, que requiere un desplazamiento personal, notificación personal o por cédula, sino que se vuelve al sistema normal del Estado diario. Pero, y esta excepción que se hable, respecto a la cual consultaba el senador Araya, tiene que ver exactamente con la situación específica de algunos casos, porque puede que haya en algunos casos que el juez estime que requieren de una notificación distinta para no dejar alguna parte en la indefensión. Entonces, la regla es, se vuelve al Estado diario respecto de aquellas causas que han sido suspendidas, sus términos probatorios por la ley 21.226, pero si el juez estima que el emplazamiento debe hacerse de otra forma, en atención a los antecedentes que él conoce, él podrá establecer que deberá notificarse personalmente o por cédula. Esa es la idea de dejar abierta esta situación. Y finalmente, presidente, usted hacía referencia al artículo 12 nuevo, que establece estas modificaciones, y particularmente al último inciso, al que se refiere al abandono del procedimiento, que de nuevo establece que no se contabilizarán los tiempos que el juicio hubiera estado paralizado, de acuerdo a lo que establece la ley 21.226, ¿no? Excluyendo del cómputo de ese plazo el que esté bajo la consecuencia de una ley, que es la 21.226 en este caso. Y efectivamente en la Cámara se incorporó esta otra causal más genérica, o por cualquier otra causal producto de la pandemia. Se produjo una discusión en la sala, a nosotros nos parecía bien la norma que habíamos propuesta, pero cuando hemos visto la indicación que se ha presentado, no creemos que esta cause problemas, porque esté o no esté, siempre se puede producir esa situación. Y como dice el senador Araya, eso va a originar probablemente un incidente. Pero si no estuviera esta norma, la parte que está afectada por razones de la pandemia siempre lo va a poder plantear. Y por lo tanto, si eso es una situación que de hecho se produce y que va a generar un incidente, el hecho de que esté incorporada en el texto de la ley no cambia una realidad que se puede producir del mismo modo. Y por eso, finalmente, esta disposición se aprobó en forma unánime, porque no tiene una consecuencia negativa, no le quita, sino que le especifica una situación que de todas maneras en la realidad judicial se puede producir. Por eso creemos que la forma como está planteado el proyecto es razonable. La derogación del artículo 6º se hace con una norma que establece bien la forma como esto va a funcionar. En el artículo 12, la inquietud que plantea respecto a la regulación de los plazos a partir del artículo 7 está debidamente recogida en el artículo 11, y las excepciones a la derogación del artículo 6º
son de lógica común, tanto respecto al artículo 52, en términos del emplazamiento, que abre una válvula para mejorar la situación de la parte que pueda quedar en la indefensión. Por lo tanto, no le quita nada, sino que le agrega valor a la disposición de la notificación, la necesidad de que las partes estén enteradas de que se reactivó el término probatorio. Y respecto del abandono, nos parece que no causa ningún daño, porque sí, efectivamente se va a producir un incidente, pero eso se va a producir de todas maneras si alguna parte reclama que no pudo hacerse eco porque la situación de la emergencia sanitaria le afectó, y obviamente habrá que acreditarlo, y eso con disposición o sin se va a producir igual. Por lo tanto, creemos que la norma, como viene de la Cámara, está bien. En verdad, creemos que el proyecto es sencillo y permite resolver los temas por estos 60 días hasta que tengamos la norma de fondo, la norma más completa aprobada, y aquí esa nos va a permitir mirar con calma el futuro del sistema judicial en los próximos años. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras pedidas, vamos tomando la votación, secretario. Presidente, corresponde entonces proceder a la votación en general de la iniciativa para luego ir a la discusión del articulado. El señor presidente somete a votación en general esta iniciativa. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador señor Huinchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobado en general. Vamos a la discusión particular. Si me permite, señor presidente, vamos a compartir en pantalla un comparado de este asunto. Y tienen ustedes, sus señorías, el de este proyecto de ley que fue aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados y que corresponde conocer por este comentario. El artículo único del proyecto introduce, mediante 4 numerales, modificaciones a la ley número 21.226. La primera enmienda se contiene en el numeral 1, que deroga el artículo 6 vigente. El vigente dice: los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr o que se inician durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrarios del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los 10 días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo número 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Si no hay palabras pedidas, votemos, por favor, secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación el numeral 1 que fuera acordado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador Huinchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Aprobado. Vamos a la próxima norma.
Señor presidente, la siguiente norma se contiene en el numeral 2 e incorpora, a continuación del artículo 10, un epígrafe nuevo del siguiente tenor: disposiciones complementarias. Por favor, lea el artículo, secretario, para poder discutirlo y votarlo. Este numeral 2 dice exactamente eso, presidente. Incorpora a continuación del artículo 10 el siguiente epígrafe nuevo: disposiciones complementarias. En votación en este artículo. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senador señor Buenchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación, presidente. 3 votos por la afirmativa. Señor presidente, corresponde a continuación ocuparse del numeral 3, aprobado por la Cámara de Origen. El numeral 3 incorpora un artículo 11 nuevo del siguiente tenor. Artículo 11. A excepción de los artículos 4 y 6, en cada una de las demás disposiciones de la presente ley en que se refiere a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo número 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al tiempo en que éste sea prorrogado, ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021. Asimismo, la regla del inciso primero del artículo 7 ha de entenderse referida al término que se extiende hasta los 10 días hábiles posteriores al 30 de noviembre de 2021. Con la palabra sobre este artículo. Si no hay palabras pedidas, tomemos la votación, secretario. El señor presidente somete a votación el numeral 3. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador señor Buenchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Aprobado el artículo. Vamos al siguiente. Corresponde, señor presidente, seguir con el numeral 4, aprobado en el primer trámite constitucional. Este numeral incorpora un artículo 12 nuevo del siguiente tenor. Los términos, artículo 12. Los términos probatorios que durante la vigencia del artículo 6 se hubieran suspendido por disposición de dicha norma se reanudarán a petición de parte desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la solicitud, extendiéndose por el tiempo que corresponda de conformidad a las reglas generales. El tribunal, atendido el número de testigos y el de los puntos de prueba, señalará una o más audiencias para el examen de los testigos. En aquellas contiendas civiles que a consecuencia de haberse suspendido el respectivo término probatorio por disposición del artículo 6, hubieran estado paralizadas por 6 meses o más, sin que se dicte resolución alguna, no regirá lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de ordenar otras formas de notificación. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, no se contabilizará el tiempo en que el juicio hubiere estado paralizado por disposición del artículo 6 o por cualquier otra causal producto de la pandemia. Ofrezco la palabra en este artículo. Presidente. Doña Luz. Sí, me gustaría si me pudieran explicar un poco la frase final, o por cualquier otra causal producto de la pandemia. Es como extremadamente amplio eso, ¿no? ¿No se podría como limitar un poquito más? ¿O debe ser así? Porque durante este periodo todo puede ser imputable a la pandemia. Eso, presidente. El Ministerio de Justicia.
Presidente, se le ofrece la palabra a Mónica Naranjo. Mónica. Gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a los restantes miembros de la comisión y a la secretaría. La verdad es que esta frase que fue incorporada, como decía el ministro, por el diputado Marcos Vilavaca en el primer trámite, es una frase en el fondo que ellos trataron como de incorporar para que fuera más explícita la posibilidad que no se contabilizara el plazo de 6 meses si se generaba algún tema vinculado con la pandemia. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la verdad es que esta frase no suma ni resta. En la práctica, el abandono de procedimiento es un incidente, por lo tanto, en la medida que se genere se da traslado, y por lo tanto, quien está demandado de abandono de procedimiento siempre podrá alegar lo contrario, que esto fue, no se generó el abandono por un hecho imputable a la parte, que es lo que requiere el 152 el 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, que el plazo de 6 meses sea por una inactividad, obviamente, de la parte que estaba en posición de mover el juicio. Y por lo tanto, al agregar esta causal por cualquier otra causal producto de la pandemia, lo que se va a generar es lo que en verdad en la práctica se genera siempre, que es el incidente del abandono de procedimiento. Es decir, habiéndose planteado, se ha trasladado a la contraria, y la contraria, que es quien está demandado de abandono, tendrá que alegar que el hecho no es imputable, o sea, el transcurso del tiempo no es por un hecho imputable a su parte. Y por lo tanto, la verdad es que la frase no suma ni resta, por decirlo de alguna forma. El incidente está y eso corresponde al fondo a la regulación de las normas generales del Código de Procedimiento Civil. Con la palabra. Gracias. Entonces, no habiendo más palabras pedidas, tomemos la votación, por favor, secretario. Presidente. El presidente somete a votación el número 4, aprobado en el trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Senadora señora Bensperry. A favor. Senador señor Buenchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Aprobado en general y en particular el proyecto despachado. Autorizamos a la Secretaría para que pueda emitir simplemente un certificado respecto de este proyecto. Sí, para muy que bien. se pueda ser visto mañana en la sala. Sí, muy bien. Gracias, Sí, señor. Gracias. Presidente. Ministro. Muchas gracias, presidente, a usted y a la senadora Bensperry y al senador Buenchumilla por su comprensión y rapidez para despachar este proyecto que realmente nos resuelve un tema que, bueno, no sabíamos si se iba a levantar o no el estado de excepción, pero habiéndose levantado no nos quedaba más que avanzar de esta forma. Esperamos que el otro proyecto, el de fondo, el más completo, sea despachado lo antes posible. Pero muchas gracias por esto y esperamos mañana que la sala a su vez pueda proceder con la misma rapidez que lo ha hecho la comisión. Muchas gracias a ustedes, senadores, por esta buena y rápida decisión. Gracias. Gracias, ministro. Queda liberado. No sé si va usted a seguir con el próximo proyecto o el Ministerio del Interior. Presidente. Senador Presidente. Buenchumilla. Sí. No, permítame, presidente, solamente un comentario más general, señor ministro, de la inquietud que yo planteaba. Más bien en términos políticos, ¿no? Porque yo entiendo que la filosofía detrás de todo lo que usted ha hecho con la ley 21.226, con este proyecto, más que decir relación con el tipo de trabajo que hacen los jueces como miembros de otro poder del Estado, en relación con el trabajo que hacemos nosotros como miembros del Poder Legislativo, dice relación con la posibilidad de defensa adecuada de los intereses de la ciudadanía, porque está en juego, ¿no es cierto?, todo lo que significa un debido proceso, en cuanto a que las audiencias sean bilaterales, a que la gente no quede en indefensión, de tal manera que yo entiendo que no es que los jueces quieran decir seguimos trabajando de esta manera, sino que está en juego, digamos, los intereses que tienen que resolver los tribunales. Y por lo tanto hay un componente político inherente a los derechos de las personas. Entonces no es un gustito para los integrantes
de este poder del Estado, sino que es en función de los intereses de la gente, digamos, con los problemas que tiene. Yo entiendo así el sentido de esto, ministro, no sé si es correcto. Presidente, yo solo quiero suscribir lo que señala el senador Buenchumilla. Y nosotros hemos conversado en reiteradas oportunidades con la Corte Suprema y particularmente con el presidente sobre esta materia. Porque efectivamente aquí hay la continuidad del servicio supone asegurar el acceso a la administración de justicia de las personas, porque si no sus derechos caen en la indefensión. Y han habido algunas áreas, vuelvo a citar el caso de los arrendamientos, en donde se ha producido una situación de enorme congestión y de enorme indefensión y pérdidas de derechos, porque no hay órdenes de desalojo, no hay lanzamiento, y eso genera para los dueños de propiedades que no tienen ingresos, y hay algunas personas jubiladas que tienen su renta precisamente de los arriendos que puedan tener de una o dos propiedades, ven impedidos sus ingresos, y eso ha estado paralizado. Ahora, nosotros esperamos que los tribunales se reactiven con la mayor rapidez posible, porque la no reactivación supone seguir demorando la posibilidad de recuperar sus derechos que han sido vulnerados en alguna situación. Ahora, tenemos, porque, claro, hay un problema también de autonomía del Poder Judicial, de independencia, en donde es difícil empezar a presionar de otra forma para lograr el objetivo de que se continúe la administración del servicio. Pero nosotros entendemos que estas normas y las que vienen en el proyecto de fondo son un mensaje potente para esta materia, y también hemos hablado con la Asociación de Magistrados para que tomen conciencia de la necesidad de reactivarse de manera de poder asegurar que la justicia se imparta debida y oportunamente, ¿no? La justicia, cuando no es oportuna, deja de ser justicia. Y tenemos claro la inquietud que plantea el senador Buenchumilla, y lo hacemos dentro de las limitaciones y respeto de la autonomía del Poder Judicial con la mayor convicción posible. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. No hay más palabras, ministro. Muy bien. Nos retiramos, presidente, y queda en manos del Ministerio del Interior, de la destacada subsecretaria de Prevención del Delito. Gracias, ministro. Secretario, el segundo punto de la tabla. Señor presidente, muchas gracias. Corresponde, en el segundo lugar de la tabla, ocuparse del proyecto de ley que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, que es asignado a boletines números 14.107.07 y 14.123.07 refundidos, que cumple su segundo trámite constitucional de la corporación y que se iniciara en moción de los diputados señoras Giles y Vallejos y señores Fuensalida, Figueroa, Ilavaca, Zafirio, Silver, Soto Ferrada, Torres y Walker, y en mensaje de su excelencia el presidente de la República. Se dio cuenta de esta iniciativa en la sala del Senado, sesión celebrada el 3 de agosto de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En síntesis, el objetivo del proyecto es modificar el Código Penal con el propósito de brindar un resguardo mayor a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. La iniciativa que corresponde conocer a la Comisión y que fuera aprobada en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados consta de 2 artículos que respectivamente modifican el Código Penal y el Decreto Ley número 321 de 1925 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Resumidamente, señor presidente, el contenido de estas disposiciones es el que sigue. El artículo primero, mediante 17 numerales, modifica el Código Penal en el siguiente sentido. Establece una agravante consistente en cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Precisa que en la determinación de la cuantía de la pena, el tribunal tendrá en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un niño o niña, adulto mayor o persona con discapacidad. Acota que si el delito de secuestro y los delitos que puedan cometerse con motivo o ocasión de este homicidio, violación, lesiones,
se ejecuten respecto de las personas señaladas precedentemente, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas. Establece que si la víctima del delito de violación fuera un adulto mayor o una persona con discapacidad, la pena se impondrá en su máximo. Modifica la pena del delito de violación de un menor de 14 años, de presidio mayor en cualquiera de sus grados, a grado medio a máximo. Elimina la figura del que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medie las circunstancias de los delitos de violación o estupro. Dispone, tratándose del delito de abuso sexual, que si la víctima fuera un adulto mayor o una persona con discapacidad, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas. Obliga a imponer en la figura de violación con homicidio, y si la víctima fuera un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad, la pena en su máximo. Incorpora en la figura de homicidio calificado una sexta circunstancia, a saber, cuando el delito se cometa contra un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Aumenta la pena en el homicidio simple, de presidio mayor en su grado medio a la de medio a máximo. Agrega, tratándose de la figura agravada del tráfico de migrante de menor de edad, a adultos mayores y personas con discapacidad. Excluye el grado mínimo de la pena en el caso del robo con violencia o intimidación en las personas que es cometido con homicidio, violación o lesiones en contra de un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Aplica el máximo de la pena cuando la violencia o intimidación recayese en una persona menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Respecto del robo de vehículos o de las cosas ubicadas dentro del mismo, considera intimidación, además de encontrarse personas en su interior, si se amenaza la integridad de niños que se encuentren al interior del vehículo. Contempla como agravante especial el hecho de que la víctima sea menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad, en los casos de apropiación de cosas muebles ajenas contra la voluntad del dueño, robo con violencia o intimidación en las personas, robo con fuerza en las cosas, hurto y abigeato. Excluye el grado mínimo de la pena en el incendio con resultado de muerte si la víctima fuera un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Señor presidente, el artículo 2, por su parte, modifica el decreto de ley número 321 de 1925 sobre libertad condicional para precisar que en el caso del homicidio simple, la persona solo podrá postular este beneficio cuando hubiera cumplido 2/3 de la pena. En la Cámara de Diputados, señor presidente, este proyecto de ley fue aprobado en general y en particular por 180 votos a favor. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Doña Luz, Vicente. ofrecerle la palabra a los subsecretarios. Sí, muy breve. Solo pedirle para una próxima sesión en que veamos este proyecto, si fuera posible, acceder a invitar a don Raúl Moya, que es el padre de Tamara Moya, una menor asesinada ahora en febrero del 2021, en cuyo honor además se le conoce a este proyecto como la Ley Tamara. Él ha solicitado ser escuchado por la comisión a través mío y por eso lo hago presente en esta sesión, presidente. Gracias. Después que ponga la subsecretaria, vamos a definir los invitados, porque respecto a este proyecto a mí también me solicitó poder ser escuchado el móvil, por 2 normas que vienen en este proyecto. Entonces, una vez que ponga la subsecretaria, vamos a fijar el timing de trabajo y quiénes van a ser los invitados a exponer el proyecto. Pero de todas maneras lo tenemos en consideración, senadora. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muy buenos días a todos. Saludarlo, señor presidente, y por su intermedio a la senadora Elspeth y al senador Rubén Chumilla. Señalar que este proyecto que refuerza la protección penal a la infancia, a los adultos mayores y a las personas discapacitadas es un compromiso del gobierno del presidente Piñera y también un compromiso personal del gobierno y de esta subsecretaría y de esta subsecretaria con un grupo importante de papás, de mamás, de familias, especialmente de menores que han fallecido en delitos violentos. Es nuestro compromiso, por supuesto, con los papás de Tamara, de Ethan, de April, los papás y las familias de Rubén y Catalina, de Matilde, de Emilio, de Tomás, de Baltasar y de tantos otros niños, adultos mayores y discapacitados que han resultado gravemente afectados o fallecidos en delitos violentos. Señalar que especialmente este grupo de papás y de familias de menores que han fallecido en delitos violentos, con los cuales la subsecretaría trabaja permanentemente a través de nuestro programa de apoyo a víctimas, han transformado en este proyecto en una causa propia. Ellos saben que las normas que se puedan aprobar aquí con la venia de los senadores y las senadoras que van a tener que pronunciarse respecto de esta iniciativa legal no van a regir para los casos en que ellos se vieron muy gravemente afectados y que significaron un tremendo dolor para sus familias,
pero lo sienten como una contribución futura para que de repetirse este tipo de delitos tengan un mayor reproche penal en el futuro. Nosotros como ejecutivos creemos que precisamente los niños, adultos menores y personas con discapacidad son los grupos más vulnerables en atención a su edad o condición de salud, que deben ser objeto especial de protección por parte del Estado y que se requiere una mayor intensidad en el reproche penal frente a estos delitos que son todos muy graves, los que se establecen en el proyecto. Simplemente, y para hacer una introducción y antes de que el equipo legislativo del Ministerio entre en el detalle de este proyecto, que como bien decía la senadora, se ha denominado Ley Tamara en honor a Tamara Moya, que falleció en medio de una encerrona por un disparo de arma de fuego. Nosotros queremos señalar que este proyecto no aumenta, no cambia las penas. Lo que establece es agravantes y sube la pena en determinados casos. Hoy día nosotros no tenemos en nuestra legislación un agravante de responsabilidad penal cuando se cometen delitos contra menores de 18 años, discapacitados o adultos mayores, y tampoco se obliga a tener en especial consideración esta situación cuando ocurren estos delitos respecto de estas personas. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Aplica en algunos casos el máximo de la pena o excluye el mínimo de la pena. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en el caso de un homicidio con violación de un menor, hoy día se obliga en el fondo a aplicar la pena máxima, que es presidio perpetuo calificado. Nosotros creemos que este proyecto es una contribución, que se trata de casos especiales respecto a personas y grupos de personas que son muy vulnerables, como son nuestros niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y creemos que esta es una contribución a que las personas afectadas tengan una mayor sensación de justicia cuando son víctimas de estos delitos que son todos tan graves. Simplemente señalar eso, esto es un compromiso del presidente Sebastián Piñera, de esta subsecretaría, con la familia y con lograr una mayor justicia y un mayor reproche penal cuando se afecta a estos grupos que consideramos que son los grupos más vulnerables. Eso, señor presidente, como materia de introducción, y dejo a Juan Ignacio Gómez, que es el jefe del equipo legislativo del Ministerio, para entrar ya al detalle de las normas establecidas y que fueron relatadas al inicio de esta comisión. Agradecer a la comisión haber puesto en tabla este proyecto, porque para nosotros es un proyecto prioritario, importantísimo, y esperamos que tal como se aprobó por unanimidad en las distintas instancias en la Cámara de Diputados, estamos seguros que todos los honorables senadores y senadoras van a darle un trámite rápido a esta iniciativa que están esperadas por las familias, como ya les he señalado. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Don Juan Ignacio. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir una breve presentación al respecto. Y, presidente, tal como señaló la subsecretaria, el proyecto se enmarca dentro en general de lo que ha sido la preocupación del gobierno para la seguridad ciudadana, y ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, varias iniciativas que están o aprobadas o en trámite en diversos estados en el Congreso Nacional. Y en general hemos visto, presidente, que por las formas en que se están cometiendo delitos hoy día, hay muchos que por la naturaleza, por ejemplo, las encerronas, que implican robo de vehículos, muchas veces se encuentran menores de edad en ellos. Y así hemos visto que hay muy lamentables decesos de menores en este contexto de estos delitos. Asimismo, también encontramos la misma situación para adultos mayores, o también para personas con discapacidad. En general, lo que guía a este proyecto, presidente, es que en la comisión de delitos, ¿no es cierto?, cuando se establece el reproche penal, debe haber un mayor reproche cuando se comete con personas que el legislador ha entendido que se encuentran en una especial desventaja para poder resistir la comisión del delito. En esa línea, presidente, creemos que estas personas deben ser objeto de una atención especial y, por tanto, desde el punto de vista del derecho penal, eso se traduce en una mayor intensidad del reproche penal. Como muy bien señaló el secretario de su relación, el proyecto fue en su primer trámite producto de la difusión de un mensaje de diversos señores y señoras diputadas
así como un mensaje del presidente de la República. Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y también por la unanimidad de los diputados presentes en la sala al momento de su charla. Dentro de las normas que contiene el proyecto, podemos encontrar, señor presidente, una modificación del artículo 12 del Código Penal para establecer una circunstancia especial al momento de ponderar la calificación del delito. Esto es cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422 sobre discapacidad. Y asimismo, en el artículo 69 del Código Penal, para poder determinar el grado, ¿no es cierto?, y la cuantía de la pena, también se le propone modificar dicha norma a fin de incorporar que el juez debe tener presente las circunstancias en las que tenga un niño o niña, adulto mayor o persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422. Finalmente, presidente, dentro de lo que es el catálogo de delitos que pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto?, el secuestro, la violación, el abuso sexual, el delito de violación por homicidio y femicidio, el parricidio, el homicidio, el delito de tráfico de migrantes, el delito de robo con homicidio, violación, mutilación de expresiones o secuestro, asimismo como el delito de robo con intimidación, robo por sorpresa y portonazo, y además el delito de incendio con resultado de muerte. Se agrega en dicha norma, ¿no es cierto?, una circunstancia especial para agravar la responsabilidad o calificar la imposición de la pena si la víctima fuere un menor de edad, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Básicamente, presidente, ese es el núcleo del proyecto. Como señalaba, es un proyecto que, si bien puede parecer extenso en la cuantía de numerales, tiene un hilo conductor, ¿no es cierto?, que es la protección especial de los menores de edad, de las personas con discapacidad y de los adultos mayores para establecer diversas circunstancias calificantes y agravantes de responsabilidad penal cuando los delitos son directos a estas personas. Eso es cuanto puedo informar al respecto, señor presidente. Gracias, Juan Ignacio. Ofrezco la palabra. Si es que algún senador o señora senadora quiere hacer alguna consulta. ¿No? Presidente. Entonces, senador Guanchumilla. Presidente, bueno, saludar a la señora subsecretaria y a su equipo y a Juan Ignacio. Yo quisiera, si fuera posible, si el Ejecutivo nos pudiera hacer o proporcionar una cierta tabla, porque por la exposición que vi, está el establecimiento de una nueva agravante en el artículo 12, la agravante número 22, entiendo. Pero además, en los distintos artículos y delitos que se modifican, tal como señalaba la señora subsecretaria, me pareció entender de que en unos delitos se excluye la pena mínima y en otros se trata de aplicar la pena máxima. Entonces, sería conveniente tal vez, partiendo de la base que yo estoy de acuerdo sustantivamente con el tratamiento especial a los menores, adultos mayores y discapacitados, en los términos que lo plantea el proyecto, pero me llama la atención de cómo podría jugar una agravante, la nueva, la número 22, con respecto a las propias penas que plantea el proyecto respecto a los distintos delitos. Entonces, tal vez sería bueno tener un estudio, una tabla que nos permitiera ver cómo podría aplicar en teoría no solo el artículo 69, sino que a partir del artículo 62 en adelante, que establece las normas sobre aplicación de las penas en el Código Penal, para tener cómo impactaría esto.
realmente. Eso sería, señor presidente, lo que le solicito para si en el curso de las próximas sesiones el Ejecutivo pudiera estudiar ese cuadro comparativo que nos permitiera ver cómo va a jugar esta nueva agravante con los cambios que se introducen en los distintos delitos. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Ofrezco la palabra. Yo en una primera lectura bastante rápida del proyecto, puedo equivocarme en el comentario que voy a hacer, pero también me gustaría que el Ejecutivo pudiera precisar bien el alcance de las indicaciones y sobre todo de la figura agravada y las reglas de aplicación de las penas, por dos razones, porque pareciera ser que hay una delgada línea que estaríamos vulnerando el principio del non bis in idem. Y lo segundo, para tener presente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de otras normas similares que hemos aprobado. Entonces, en esto que lo pudiera ir viendo el Ejecutivo, no sé si contestarlo en esta sesión o en una próxima sesión donde vamos a recibir invitados. Presidente. Sí. Sí, presidente, nosotros recogemos la inquietud de los señores senadores. Esta fue una discusión que se tuvo en la Cámara de Diputados. Y para mayor tranquilidad de la comisión, nosotros vamos a hacer llegar durante el curso de la semana a la comisión una minuta con la para absolver las dudas del senador Buenchumilla como resumía el presidente. Bien. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Buenchumilla. Aparte de las personas invitadas que ha señalado Luz y usted mismo al parecer, tal vez sería bueno que pudiéramos invitar un par de profesores de Derecho Penal, que usted pudiera conversarlo con la Secretaría para que nos pudieran ilustrar respecto de las inquietudes que tengo yo y que ha planteado usted también, respecto a los efectos de las normas en los delitos. Eso, gracias, presidente. Sí, vamos con la Secretaría a elaborar una lista de invitados, sin perjuicio que los señores senadores y señoras senadoras nos puedan hacer llegar qué personas estiman que debieran exponer este proyecto. ¿Sí? Bueno, agradecemos la participación de la subsecretaria y su equipo y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos mañana. Muy bien, adiós. Adiós. ¿En qué minuto entra uno? ¿En qué minuto entra el otro? Ya. Así que para que...